Ahora sí va a ser una sorpresa cuando yo me la haya recibido. No, Estamos todavía no decirlo con psicópata 2. Yo traté de Julieta, bueno, vemos qué sale. Bueno, ahora sí, ya se están uniendo. Ahí voy a buscar a Lala mientras vos si querés. Sí, vamos charlando un poco. Sí. Siento que, al menos en las expectativas dichas y escritas por el grupo, hay mucha. Se espera mucho, sí. No, y además abarcar mucha distancia. Me parece que, bueno, hola a la gente que está haciendo un nombre y una foto. Vamos a hablar con ustedes que son seres de cuerpo y alma. La imagen espectacular todavía no la he cursado. Éxitos. Adiós. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo tengo marcado las cosas que se dijeron en el grupo que chusmiemos, lo cual es, ¿se me escucha bien la parte virtual? Pueden escribir o pueden hablar como gusten, si se sienten incómodos hablando, excelente. Tenemos la parte clínica de los autores, es decir, lo que toma Freud, lo que toma Lacan, lo que toman los psiquiatras de qué es la clínica, que por pequeño detalle eso es la materia, ya manejamos como la bella carnicera, la dialéctica de la demanda y el deseo, trayectorias y diacronías, que se asocia al primer punto, y nadie más ha dicho nada. Así que, con ese breve punteo que nada, 15 minutos lo tenemos, vemos qué dudas surgen a partir de eso. Yo, mientras leía las respuestas del grupo, se me ocurrieron dos opciones. Podemos enfocar por la clínica, es decir, los fenómenos que cada disciplina encontró de cada cuadro clínico, o podemos enfocar por la estructura, es decir, los conceptos y la búsqueda que cada cuadro teórico mantenía. ¿Por dónde arrancar? ¿Por estructura o por fenomenología? Voten también los ahí, si puedes hacer una votación virtual, pero ustedes valen más por acá. Yo, por ejemplo, estuve el otro día en el horario de consulta de Nora, porque a mí me pasa que, si bien tuve una cruzada muy linda con Gastón Piace, fui a los teóricos de Nora, como que les seguí una línea bastante linda, aparte daba un PowerPoint, un Gastón que estaba buenísimo, pero me pasó que a la hora de estudiarla, era tanto que me genera ansiedad porque no puedo localizar lo puntual. Entonces, por eso yo había puesto en el grupo hacer un poco un recorrido desde la mirada de la cátedra, de lo que ellos quieren, y en el horario de consulta de Nora algo me apuntó a dónde arrancar, en esto de primero localizar fenómenos elementales, si hay, en el cuadro, como para no entrar en pánico a la hora de estar con el examen, y a partir de ahí a desarrollar. Pero entonces por ahí, teniendo eso en cuenta, porque podemos arrancar con la fenomenología. Ok. Pero me da igual. O sea, ok. Lo que pasa es que la fenomenología de los fenómenos elementales es muy específica. Sí. O sea, los fenómenos elementales es algo que ustedes en psicopata, en adultos y en la existencia clínica van a tener que hacer. O sea, de hecho, hay un autor que dice, bueno, el diagnóstico base es si hay fenómenos elementales o no. El resto, ustedes se fijan, o sea, si tienen un deseo obsesivo, una pantomima histérica, más o menos es lo mismo. El tema es que no haya fenómenos elementales. Claro. Como por descarte, digamos. Claro, o sea, porque los fenómenos elementales lo que representan es la presencia de una psicosis y por ende es peligroso trabajar una clínica de la neurosis en un psicótico y no es tan peligroso trabajar una clínica de un psicótico en un neurótico. O sea, vos a un neurótico le decís, le haces una estrategia para un psicótico y medio que le va a rebotar. Vos a un psicótico le decís, vos con qué relacionás eso, y lo partís al medio. Entonces, como que bueno, si no es psicótico, dale.
Si vos ves algo ahí que te dice, che, me implantan ideas, frenate un toque. En relación a eso, yo creo que la materia tiene como si fuera una línea del tiempo, es como una Y, ¿sí? O sea, vos tenés. Entonces, ¿esto lo ven? Sí, excelente. Vos tenés un punto que llega a Freud, Sí. y Freud va a la cama. Y tenés otro punto de la psiquiatría, que es previo a Freud, o Sí. contemporáneo, y que va directamente a la cama. Este punto es el de Lambeau, Sí. es el gas y es Iapaz. Y estos son los occidentales. Esto de arriba es básicamente el buen Crepelli, que vamos a escribir todo el nombre por respeto, porque es un tipazo. Y es Bloiler, que también ha hecho sus críticas. En relación a eso, partiendo de la primera línea, pensándolo como a nivel de qué les puede llegar a pedir la cátedra. El tiempo. Sí. Crepelli, bueno, si ustedes quisiesen, podrían acá poner a otro que respetamos mucho, que es Pinel, que Pinel es el primero de los psiquiatras, el rompedor de cadenas, Sí. que decían, muy Daenerys Targaryen. Como que los libera, entre comillas, ¿no? De esas cadenas. De hecho, está no sé si ustedes les han hecho ver en la cursada, que hay un dibujo, una obra hecha de él, Sí. que hay un montón de personas alienadas y él como haciendo así, Haciendo como así, Rocky sí. Silvano. No sé si fue Así tan pasa, así, ¿no? pero No sé si la estaban ahí, lo habrán visto de esa manera, pero... es que sí es cierto que él lo sacó de la cárcel. Exacto. Lo pasó, es tipo los Simpsons, que lo sacan y lo mandan a un lugar exactamente igual porque es un manicomio. Así funcionó. Esta diferencia es importante porque Crepelin se recupera de Fallred y plantea la diferenciación etiológica y evolutiva. Que Fablet, dicho sea de paso, lo cuestiona primero. Claro. Pinel lo que dice es, los cuadros clínicos son sincrónicos. Es decir, en este preciso momento el sujeto tiene estos síntomas. Y plantea que la alienación mental es una sola enfermedad, o sea, para él es un único cuadro que se puede pensar de maneras distintas. Se puede presentar en la manía, en la obsesión, en la melancolía, etc. Pero que a fin de cuentas no es que existía la manía y existía la melancolía. Existía la alienación. Y la alienación presentaba, claro, tenía una u otra forma, y además lo que se le critica mucho es que tenía formas del día, o sea, sincrónicas. Era, hoy este paciente tiene esto, y por ende se lo diagnostica como alienado mental maníaco. Punto de valor. Fallred dice, bueno, de poco me sirve que vos me digas que alguien que está corriendo por las paredes es maníaco, o sea, ya lo sabía. El tema es, ¿qué hacemos para prevenir o trabajar con eso? Y va a plantear, va a hacer dos cambios, que mientras Pinel es sincrónico, Fallred es diacrónico, que es decir, se preocupa por la evolución del cuadro, y mientras Fallred es sintomatológico, es decir, cómo se presenta, mientras Pinel es sintomatológico, Fallred es estructuralista, es decir, hay algo de fondo que permite explicar que haya una presentación y no otra. En ese punto aparece Bale como quien hace un mal chiste y encuentra una asociación entre la parálisis general y una degradación de la glándula tiroidea, creo, o aracnoide. Sí, de las glándulas aracnoides. ¿Cómo es que se dice? Corticales, los centros corticales. Sí, algo del cerebro. Algo del cerebro. Lo fundamental es que algo, Bale dice, bueno, miren, Fallred quiere hablar de esto y yo encontré que ciertos sujetos tienen esta asociación mental en el cerebro, o sea, esta asociación patológica en el cerebro, vamos con esa, es una patología del cerebro, es la única vez que se demostró alguna asociación y de hecho después se demostró que era sífilis, que no era una patología mental, pero eso después, entre esas tres cosas, Bale y los dos apoyos de Fallred, aparece Crepelin y dice, muchachos, les vengo a resolver la vida. Crepelin plantea, entonces, la diferenciación estructural a partir de tres criterios
que son el evolutivo, que se diferencia de Fallrep, porque Fallrep es mucho más como de todo el tiempo y que Krepelin es muy del final. Sí. El psicopatológico descriptivo y el evolutivo. Y el etiológico, perdón. El tercero y el etiológico. Que el etiológico yo creo que está bueno cuando ustedes lo tengan que estudiar para el final. O sea, cuando vayan a rendir ya a estudiar, ya está un poco difícil. Que Krepelin habla de causas exógenas y causas endógenas, pero eso es medio tramposo, porque nosotros en de psicología decimos, es exógeno, es social o es... Y no, es solamente el cerebro. Claro. Si es dentro o fuera del cerebro. Que de hecho la demencia precoz, por ejemplo, se plantea que era una patología. En un texto dice algo así como, se puede suponer que es del hígado. No sabemos por qué dijo eso, pero que no era del cerebro. A todo eso, bueno, y el psicopatológico descriptivo es las facultades, las esferas afectadas, que para mí ahí lo que podemos recuperar es que dice que de la demencia precoz, más allá de todas las facultades mentales afectadas, está afectado el curso de pensamiento. Que lo menciono porque es lo que principalmente Bloiler le va a criticar. O sea, Bloiler, fiel discípulo de Krepelin, dice, vos estás haciendo todo mal. Plantea que la determinación de la demencia no es demencial y justamente que el problema no es el curso del pensamiento, sino que es la asociación del pensamiento. Y ahí presenta la esquizofrenia. Que Bloiler sí presenta, como que se pone un poco la 10 en ese punto y dice, hay síntomas que son producto de lo psicológico. Que ahí aparece esta idea de síntoma primario, síntoma secundario, que en Krepelin no aparecía. O sea, básicamente tenemos Pinel, presentación fenomenológica actual, moderna, inamovible. Krepelin, presentación de síntomas fundamentales y accesorios y evolución del cuadro. Y Bloiler, evolución del cuadro, síntomas fundamentales, síntomas accesorios, y a la vez síntomas primarios, síntomas secundarios. Eso es la psiquiatría a nivel categórico. Y nos deja con, fundamentalmente, 13 estructuras, 13, de las cuales la cátedra retoma 3, que son la famosa esquizofrenia, paranoia y locura maníaco-depresiva. La locura maníaco-depresiva para mí es la más compleja de las 3, sobre todo porque es la menos concordada de las 3. Así que la dejamos para el final, vamos a ignorar lo difícil. ¿Cómo se llama? La paranoia, medio que hay bastante consenso en lo que es la paranoia. Sí ha ocurrido que a lo largo del tiempo, esto es importante, por ejemplo, Selye y Capgras cambian la noción de paranoia, la interpretan de una manera distinta a través de cómo entienden ellos, porque Krepelin plantea que la paranoia se puede definir a partir del tipo de delirio. Hola, Lala. Plantea que la categorización al interior de la paranoia se define por el tipo de delirio que está presenta. Selye y Capgras le dicen, vos estás muy equivocado. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Básicamente. Y plantean que lo que está de fondo es un proceso, no es un tipo de delirio. El tipo de delirio es accesorio, en el sentido justamente krepeliniano. Pero después medio que la estructuración de la paranoia, hasta Jasper se mantiene. Este comienzo insidioso, que se acopla a la personalidad, qué sé yo, qué sé cuánto, queda. Jasper dice que no, pero después no se retoca mucho. Y ya iremos ahí hasta con los fenómenos experimentales, que es. Y la demencia precoz o esquizofrenia, dependiendo de quién tomemos, es nada. Medio que es el caballito de batalla de la psiquiatría. O sea, hoy en día todo puede ser esquizofrenia, porque yo creo que esa es una gran ventaja del ¿cómo se llama? Del psicoanálisis, porque Bloiler que dice, la esquizofrenia es una patología que se presenta en la formulación de asociaciones no comunes por el registro social.
Es decir, hay algo del registro social que sostiene al sujeto que por alguna razón en particular a ese sujeto le resuena de manera particular y patológica. Y además dice que no toda esquizofrenia es espectacular. O sea, que hay esquizofrenias latentes que simplemente tienen como este desvío de las asociaciones, pero que no es que están alucinando, sino que tal vez tienen un fallido, se les viene una palabra en vez de otra, qué sé yo, qué sé cuánto. Solo dice, che, fíjate que eso nos pasa a todos. Bloyer dice que no. Y después hay una patologización de la esquizofrenia, que todos somos esquizofrénicos porque todos tenemos fallidos, todos tenemos. Pero bueno, Bloyer nunca lo sé. Porque él como que lo consideraba desde ¿cómo es que se dice? Como el complejo afectivo que estaba, como que intervenía patológicamente en la asociación de las ideas. Claro, a posteriori. A posteriori. O sea, el tema es que Bloyer en los fenómenos, en los síntomas primarios y secundarios, el primario y fundamental es la asociación de las ideas, el trastorno de la asociación de las ideas. Después tenés el secundario y fundamental, es decir, que tiene que estar en un caso de esquizofrenia sí o sí, pero que no es biológico, sino que es una defensa psicológica, es la asociación de el trastorno de la voluntad y el trastorno de la afectividad. Es decir, el sujeto, algo de su capacidad asociativa simbólica, digamos, pero no lo dice así, se rompe, sí. Y eso deviene que el sujeto no puede relacionarse él mismo con su afectividad y con su voluntad. Y esa afectividad y voluntad trastornadas vuelven sobre sus propias asociaciones y es como un ciclo vicioso que termina en la esquizofrenia más espectacular. Por eso habla como de algo primario y algo más secundario, claro. Por ese efecto. Claro. Los síntomas primarios son siempre los síntomas relativos a la causa orgánica. Y los síntomas fundamentales o accesorios son los síntomas presentes en todo caso o accesorios justamente que pueden estar o no estar. Los accesorios son los que ustedes pueden más ignorar a nivel de, estamos a menos de una semana del final, porque si ustedes defienden un diagnóstico a partir de un síntoma accesorio va a estar mal. O sea, si ustedes dicen, hay paranoia porque hay un delirio, eso está mal, porque el delirio no es indicación de paranoia. Ahora bien, si ustedes dicen, hay paranoia porque hay un comienzo insidioso que se asocia a la personalidad, que qué sé yo, que qué sé cuánto, aunque no veo delirio, eso está bien, porque el delirio no tiene que estar sí o sí. El primario y secundario es más que está asociado a la causa orgánica y que es psicogénico. En Bloyer, justamente en la esquizofrenia, primario y fundamental es el trastorno de las asociaciones, o sea, todo psicótico, todo esquizofrénico va a tener, por ser esquizofrénico, un trastorno de las asociaciones, y ese trastorno es de causa biológica, nunca demostrado, pero de causa biológica, y después tenés primarios accesorios, que puede ser dolor de cabeza, mareos, vómitos, que vos podés ser esquizofrénico y no tener vómitos en tu vida, pero si los tenés son causa orgánica, y después tenés secundarios, accesorios y fundamentales. Que eso es la afectividad como fundamental, voluntad como fundamental, y delirio, alucinación, voces, fenómeno del cuerpo, acceso. A nivel de la psiquiatría, para mí lo más importante es eso, y es que muchas veces, tal vez a nivel estructural de la categoría es importante pensar, por ejemplo, la diferencia que hace Celica Pera de los delirios, de la que hace Bloyer, de la que hace Krepelin, pero a nivel de la clínica no, porque a nivel de la clínica a vos no te va a servir, salvo para categorizar ya dentro de una categoría específica. Es decir, esto, una paranoia de delirio tanto o de delirio tal. Vos no podés justificar que algo es esquizofrénico porque alucina. Después Krepelin dice que la paranoia no tiene alucinaciones, o sea que la alucinación sería fundamental, pero la cátedra no lo toma, es importante. O tal vez lo leen y dicen, sí y no. O sea, la alucinación es accesoria y casi siempre, pensándolo desde Freud, es del fenómeno patológico. O sea, es del primer proceso. Eso ya es más en gris, pero bueno. Y por otro lado tenemos en relación a la paranoia, y para cerrar con psiquiatría en relación a los buenos fenómenos elementales, a Jaspers, porque Jaspers plantea una patada.
O sea, ustedes piensen que Kraepelin, la descripción fundamental de la paranoia era un cuadro de inicio insidioso que no se percibe, que puede estar muchos años sin descubrirse, que qué sé yo. Y Asper dice, no, la paranoia en algún punto tiene un momento de quiebre muy delimitable, que de hecho es una experiencia, ni siquiera es un proceso que vos me digas recibirte. Tal día, en tal momento, el sujeto vivió esto y eso activó su paranoia. Punto de partida. Este quiebre de la cotidianeidad presente en la paranoia, y Asper lo define como fundamental, y también habla de esta diferenciación que nos puede servir para pensar neurosis y psicosis, de ideas delirantes e ideas deliroides, que deliroide significa falso. O sea, el sufijo oide significa falso. Idea deliroide es una idea delirante falsa. Y ahí aparecen las ideas delirantes primarias que están muy asociadas a los... ¿A qué las asocian? Pues yo lo iba a decir, pero dije, ¿a qué otro concepto psiquiátrico asociarían la idea delirante primaria? Y esto de lo primario, de Bloiler, Sí, un poco, ¿no? sí, pero no es biológico. Claro. Pero Sí, porque es como que le da estatuto de algo esa vivencia delirante primaria, ¿no? sí. Como una significación más, bueno, eso después, pero... No, pero sí le dice significación. Sí. Y tiene otra palabra. Los del chat de las fotos inamovibles también pueden opinar. ¿Con qué lo asociarían en este punto? A fenómeno elemental. Sí, obvio. ¿A cuál fenómeno elemental? De la certeza. ¿No? Sí, es que sí, pero bueno. Lo que pasa es que los fenómenos elementales, todos los fenómenos elementales conllevan certeza. No hay un fenómeno elemental que no posea la carga de certeza. El tema es que justamente lo que se le presenta al sujeto como una representación de una idea delirante primaria es la significación enigmática. Es decir, hay un momento en el cual el sujeto se enfrenta a algo que sabe que le quiere decir algo, pero no sabe el qué. Como una significación personal. Una significación personal que le incumbe a él, Pero que no conoce su significación. Es decir, un ejemplo tonto es pensar, alguien dejó las luces apagadas de esta habitación para decirme algo a mí. Me afecta a mí, yo estoy seguro de que eso es así, las luces están apagadas en el mundo real, pero ¿qué me quiere decir eso? No lo sé. Yo en ese punto creo que aparece algo cercano al automatismo mental, desde otra perspectiva, pero parecido, que el automatismo mental es el otro concepto que recupera de Clérambault y que después retoman acá. Y el automatismo mental y las alucinaciones de Segras van de la mano. Todo esto para hablar de que si ustedes encuentran fenómenos de certeza, fenómenos de interpretación o fenómenos de alucinación, no le pregunten al paciente cuál es tu rol en eso de lo cual te estás quejando, porque va a salir mal. Va a salir muy mal. Pero bueno, podemos meternos en el automatismo mental y los tres automatismos y los dos tipos de automatismo, podemos meternos en las alucinaciones y todos los tipos de alucinaciones. No me parece lo más útil. Definan ustedes. Vos me estás mirando diciendo así, dale. No. ¿Podemos? Sí, a mí me pasa eso, que como que los leo porque son necesarios entender, eso me pasa. ¿Hasta qué punto es necesario ver el desarrollo que hizo cada autor de la psiquiatría en relación a esto? Porque después cuando haces el repaso general decís, bueno, esto se acerca más a esto se acerca más a lo otro, tienen más parecido a la perspectiva que tenía Bloiler o más de la... Así, como me parece que va más por ahí, ¿no? Que ser tan Sí, finito es que es esa articulación. Por ahí alguna, por
ejemplo, las verbales motrices, esas por ahí son un poco más importantes, esto de cuando vieron que la persona a veces mueve la boca como si estuviese hablando realmente, bueno, ahí, no sé, no me acuerdo ahora quién era que lo hablaba, era Seglas, de las verbales motrices, que eso me pareció como importante. Sí. Y yo creo que lo más fundamental, si van a enfocarse en algo, primero sobre las alucinaciones, el rol activo que tiene el sujeto al alucinar. Eso. Si el sujeto escucha, está hablando. Si el sujeto mira, está observando él. No es que él está hablando y de repente ignora lo que está pasando. Y el automatismo mental, esta idea de que es neutro, de que es anideico, de que se le presenta con una significación de certeza de que le incumbe. En ese sentido, yo creo que para pensar la clínica, el automatismo mental te da mucho pie para pensar la diferencia entre una neurosis obsesiva muy desencadenada y una psicosis. Porque ustedes piensen, o pienso yo, si yo les digo un caso de un hombre que todos los días a las 2:15 de la mañana en específico se levanta, se desnuda enfrente de su espejo, se viste y sale a correr 4 cuadras porque no puede dejar de pensar que tiene que hacerlo, lo más posible es que piensen en un fenómeno mental y es el hombre de las ratas. O sea, hay algo de la neurosis obsesiva en relación al pensamiento que roza bastante los fenómenos mentales. Y que ahí la particularidad que ustedes tienen que buscar es justamente si ese pensamiento aparece encadenado a otras ideas, si aparece como problemático, si aparece como incumbente. Es decir, un fenómeno elemental, por ejemplo, el señor Primo sabía que le imponían ideas, le molestaba que le impongan ideas, pero no le molestaban las ideas que le imponían. O sea, si ustedes están hablando, están pensando acá y de repente alguien les dice satélite, les va a molestar no poder concentrarse, pero la palabra satélite no les genera a ustedes conflicto interno. Al hombre de las ratas le aparecía la idea de que era el asesino de su padre. Entonces es distinta el peso afectivo con el cual aparece esa representación en el sistema psíquico. Esa lectura es muy posible que si el caso es de pensamiento aparezca. Justamente puesto por ustedes ven el hombre de las ratas y dicen, este señor, bueno, de hecho el hombre de los lobos se creía que era una neurosis obsesiva, hasta que Lacan dice tipo, o sea, claro, es que el hombre de los lobos se apoya fundamentalmente en la fobia de los lobos y en una fantasía de que pierde un dedo. Tipo, tiene la idea de que en un momento mete el dedo en la rejilla y le queda colgando de la piel. Y Freud dice, eso es una fantasía, y Lacan dice, tipo, ¿qué mierda estás diciendo? O sea, eso es un fenómeno elemental, una alucinación de acá el recarajo. Pero bueno, Freud lo leyó, todos los fenómenos que tiene de pensamiento y de automatización, como un fenómeno de neurosis obsesiva. Había un pájaro cantando más de la sirena, o estoy, ok, bien. No me estaba diciendo nada, pájaro, no me incumbía. Otro fenómeno que se puede asociar, yo creo que en el automatismo mental, sobre todo en el aspecto más motriz, es en relación a la histeria. Porque un poco lo opuesto. El sujeto psicótico da cuenta, no le afecta, porque el automatismo es inherentemente neutro, afectivamente, pero da cuenta de sus particularidades físicas, como por ejemplo que las manos le son ajenas, o que una pierna no le responde, o que a lo cual, mientras que en la histeria también hay fenómenos del cuerpo, que hay muchos fenómenos de la angustia, y la angustia muchas veces, hay un autor que dice que la angustia nos psicotiza, para mí va bastante, así que esa es otra. O sea, el fenómeno elemental en su relación a la capacidad de asociar y de cómo se presenta es fundamental para definir si algo es un fenómeno elemental o si es otra cosa. Si es otra cosa, pueden hablar de neurosis o de perversión o del border o de lo que ustedes quieran, pero no es psicosis. Y eso es un poco la base. ¿Y qué diferenciaría? O sea, ¿cómo podemos encontrar ahí la diferencia entre si es una histeria porque tiene síntomas en lo corporal o si es una psicosis?
le decís cuál es tu rol en todo esto y si llora, la psicosis, si decís la cagué. No, para empezar, que la histeria no va a dar cuenta de esa incapacidad. O sea, la famosa indiferencia histérica o la bella indiferencia, un sujeto histérico puede tener el síntoma más catatónico y brillante que a vos se te ocurra y que va a estar tipo como en una. Y el sujeto psicótico tiene una relación muy particular con su cuerpo, pero es posible que algo te diga eso. Como, no sé, si alguien viene, también que ese es un ejemplo muy bruto, pero si alguien viene y te dice, me sacaron la mano, me pusieron otra y yo siento que esta mano no es mía, no es muy histérico. Para empezar porque lo está denotando y segundo porque hay algo ahí de la pasividad del sujeto como que... Podríamos decir que en el discurso entonces lo podemos reconocer. En la forma Sí, en la forma, pero el psicoanálisis es todo discurso. Pero sí, es fundamentalmente cómo lo presente. Sí. De hecho, otro gran ejemplo, bueno, en la histeria también hay algo de que cuando el sujeto se pone a hablar, siempre en el discurso aparece algo de esa zona que justo está como... bueno, en el epílogo de Elizabeth Von R en un momento cuentan que ella está hablando y de repente como que en vez de decir tipo transitar la carrera, como que yo dijese caminar la carrera, o así. Justo vos que tenés la pierna mal me venís a decir caminar, y bueno, sí. En la psicosis ese fenómeno corporal no está asociado al discurso que está presentando, salvo que se le presente como agresivo y que parte de la persecución surja en relación a ese fenómeno corporal y que ahí lo más probable es que se intente sacar esa parte del cuerpo, que en la histeria tampoco pasa. Pero, por ejemplo, un caso de un hombre que había llegado a la urgencia porque se había intentado cortar el pie, tipo con un serrucho. La histeria es más de la seducción de velo, no es tan... Claro, más del drama, no es un... Sácate. Es un rodeo siempre en relación a eso. Sí, es que la histeria, de hecho, también para pensar la demanda histérica y el deseo histérico, la histérica está siempre ahí. Esa escena, a mí me fascina. ¿Quién mató a Roger Rabbit? ¿Vieron la película de animación en acción? Sí. Que la novia de Roger Rabbit en un momento se baja el vestido y pone como la escena súper mostrada, pero no te muestran nada. Sí. Eso para mí es histeria. Claro. Ese como constante, como estar a punto de y nunca... El psicótico, no, el psicótico agarra y se corta el pie. No hay un velo ahí que digas, uy, le encanta. Impulsado a eso, a llevarlo a... Lo que pasa es que para el sujeto psicótico el pie dejó de ser algo suyo. O sea, y es muy posible que sea algo ajeno que le está deseando mal. Entonces, si vos me decís, tenés un patácito en el pie, y bueno, sí, cortámelo, qué sé yo. Él no va a perder tiempo que alguien se lo corte. Sí, como que no tiene una integridad. No, la imagen corporal está... Claro. Pero bueno, en la histeria el juego, el cuerpo juega un rol más de mostrarse, mostrar, entre paréntesis, y en la psicosis el cuerpo está ahí como campo de batalla, como que si pinta cortarse la mano, pinta. O sin llegar al extremo de la autoagresión, pasa esto. Schreber decía, yo no tengo esófago. Y no es que después decía, no, me tengo que tragar toda la sesión con mi padre. Él simplemente no tenía esófago. O sea, y no lo asociaba, no lo pensaba, no lo daba cuenta. Por ejemplo, Dora hablaba y tosía, Ni fu ni fa. Schreber llega y dice, no, a mí me sacaron el esófago. Ok, contame. No, nada más. Me sacaron el esófago, punto de aparte. Es una convicción. Es una convicción y es una convicción que no lleva a nada. Claro. Por eso, si ustedes ahí dicen, ¿por qué vos crees que te sacaron el esófago? No. No porque la estás haciendo mierda. O sea, el sujeto psicótico dice, yo no sé qué es la existencia, pero sé que esto. Y vos vas y decís, no, esto no. Medio que vamos. Dejá, pobrecito. Por eso es tan importante la categorización de los fenómenos elementales en la clínica.
Y yo creo que ese es el punto fundamental en comparación. Sobre todo el famoso, que creo que Nora lo debe seguir diciendo, pensamiento impuesto, pensamiento obsesivo. Que es la diferencia entre me hacen pensar y no puedo dejar de pensar. Que puede aparecer de distintas formas. Lo que cambia ahí es la atribución subjetiva de la acción. Es decir, un sujeto psicótico no se reconoce como el hacedor de la acción de la cual se está quejando. No es me estoy poniendo ideas yo o estoy pensando ideas yo. Es me están haciendo pensar, me están poniendo. Es como que también se escucha como el neurótico habita el lenguaje y el psicótico es habitado por el lenguaje. Claro, en el psicótico hay algo que lo atraviesa y que él no sabe qué es. En este punto, Lacan, demostrando su gran feminismo, dice que el psicótico es más femenino, porque está en un lugar pasivo, y el neurótico está en un lugar activo como un hombre. Pero bueno, de hecho, plantea que la posición de mujer de Schreber da cuenta del lugar femenino en la psicosis. ¿Qué vos decís? Déjalo, ¿no? Claro que ocurre. Te sigo con la pasividad, no sé si la segunda, vamos, pero No ok. es necesario. No entendía. La tiró, sí, o sea, la Katy dijo, ¿sabes qué? Hoy me desperté, me salió feo el café. Pero bueno, sí, la psicosis tiene más ese lugar femenino, de pasividad, de que las cosas le pasan. Es magnífico, o sea, vos este tipo está muy libre. Y justamente yo creo que, volviendo un poco a los fenómenos del pensamiento van muy por ahí. De hecho, la fobia también. La fobia puede ser neurótica, puede ser psicótica, pero la fobia psicótica es mucho menos asociada, es mucho menos... Me acuerdo de una profe contaba un caso de un nene que, una psicosis bastante galopante, y le tenía fobia a la arena. Y cuando le preguntaban era la arena. Y tuvo toda la vida temiéndole a la arena. O sea, como eso. En cambio, Juanito, si ustedes lo piensan, era el caballo, después era que el caballo lo muerda, después era el caballo poniendo en la boca, después era como que hay un movimiento simbólico en ese objeto que si vos decís la arena, no. Y de vuelta, si ustedes ven a alguien que hace 10 años que tiene fobia a la arena y dicen, ¿por qué la arena? No. O sea, Sí, ¿o qué asocias a la arena? claro, ¿qué estás asociando a la arena? Y tal vez lo tirás. Claro. Ahora bien, eso a nivel fenomenológico entre neurosis y psicosis. ¿Cómo diferenciamos al interior de la neurosis? Ya se complica. Qué cosa maravillosa la neurosis, ¿eh? Podríamos igual detenernos en los fenómenos fundamentales de cada estructura psicótica. No sé si lo consideran. En un primer momento yo estaba pensando, diferenciar ahora que lo mencioné, entre el deseo histérico y el deseo obsesivo. Sí. Que hace mucho mejor que... Sí, está bueno. Y aparte es complejo porque también veía en el grupo que preguntaban sobre la demanda, la dialéctica de la demanda y el deseo, que va también por ahí. Sí. Voy a demandar que ¿tiene algo para borrar esto? O... ¿Un pañuelito? Sí, un pañuelito o mi bufanda. Una de dos. Creo que tengo Estoy. Si surge alguna duda de manera virtual, la pueden dejar en el chat. Yo estoy con un ojo medio viscamente revisando si alguien escribe algo. Avisá si querés que cuando se corte. Me explicó Feli cómo hacerlo. Igual es- Me sentiría muy mal si no hubiese entendido esa explicación, pero si no la entiendo, voy a hacer algo y voy a hacer. Pero te pido que me dejes intentarlo al menos por No, conmigo. no, yo decía que avises ahí en el tweet, que si se corta, a ver que nos conectamos, mandamos el Ah. al grupo y... Creo que Feli ya lo mandó igual. Un poco apurado, pero... Perfecto. Sí, acá les dejo el segundo link. Pero sí, yo como hombre quiero ser activo, no como la mujer, que le pasan cosas. La dialéctica de la... A ver. Lacan plantea, justo hoy en el espacio de acá para todos hablamos de por qué el deseo está como ahuyentado en Lacan, porque lo va cambiando. Lacan en el seminario 4 dice una cosa, en el seminario 6 dice otra, en el seminario 8 dice otra, y en el seminario 12 dice otra. Como que no se convence mucho, él no lee sus apuntes de clase, entonces
La vamos eliminando. El esquema más fundamental que podemos pensar para la demanda es que esto es una necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, un pañuelito. Eso produce una demanda que Lacan por alguna razón define como B mayúscula. Esa demanda apunta al cuerpo del lenguaje, que se escribe en otro. Yo dije, alguien tiene, aguante el helicóptero, alguien tiene un pañuelito, esa fue mi demanda, y me ofrecieron un pañuelito, eso volvió hacia mí y me devolvió otra cosa. ¿Sí? Un poco la base fundamental del psicoanálisis. ¿Cómo lo quiero Pichilov cuando hace estas cosas? Cerrar la ventana Ah, puede ser. me preocupa lo virtual. Paz. Se plantea desde el psicoanálisis que yo pedí un pañuelito y este pañuelito que a mí me dieron no es exactamente el pañuelito que yo quería. ¿Sí? O sea que hay un punto, una diferenciación entre lo que el sujeto demanda y lo que el sujeto recibe, porque hay algo acá arriba que se escapa, que es lineal. Imagínense que es una línea recta, que es el deseo. Y que acá escribe por alguna razón una B minúscula. ¿Para qué nos sirve pensar esto? Ahí, así se ve todo el grafiquito. Para pensar que hay algo de la demanda que incluya el deseo, pero que no llega a cubrirlo. Es decir, siempre hay algo del deseo que se termina yendo, porque yo tranquilamente podría haber dicho, no, este pañuelito no es, dame otro, y lo que hubiese hecho ahí es como hacer una segunda demanda acá, que hubiese dado otro pañuelito, que hubiese sido tampoco el que yo quería, entonces como, siempre hay algo del deseo que se escapa. En relación a eso, este deseo que se escapa, lo que nos está diciendo, fundamentalmente, es que el sujeto estaba acá. Y sobre todo, como este deseo se escapó a este otro, ese otro también estaba acá. Porque si el otro fuese completo, nada se hubiese podido escapar de él. Entonces el deseo recae necesariamente en la incompletitud de ese sistema de lenguaje. La histérica, acá, que se usa el concepto de histérica porque es predominantemente en mujeres la estructura, pero también un poco por machismo, no lo vamos a negar, anhela que esta situación se sostenga. La histérica en relación a su demanda siempre va a apuntar a ese punto oscuro en el cual el deseo se escapa. Para mí el caso más ejemplar de esto es la bella carnicera cuando pide caviar. El marido le dice, bueno, te voy a comer, y dijo que no. Y el marido, bueno, obsesivo, decía, ¿por qué si vos querés comer caviar, no comés caviar? La caña dice que si la bella carnicera hubiese podido, le hubiese respondido, porque yo quiero querer comer caviar, no quiero comer caviar. Quiere que algo de esta dimensión del deseo se sostenga. Y si la demanda se cubre, ese deseo se apaga porque ya este circuito se cerró. Entonces es como ese constante como, ¿cómo me gustaría tal cosa? Y cuando se le ofrece este, dice que no. Bueno. El obsesivo, en cambio, quiere lo opuesto. Maravilloso. El obsesivo quiere borrar esta parte del deseo y que todo se remita a la demanda. Que vos digas, quiero un vestido francés del siglo XVII, ¡pum! Esto. Ese vestido en específico. Y vos decís, no, ese no quería, porque el deseo se escapa, y el obsesivo te da lo siguiente. El ejemplo tonto, a mí siempre me causó muchas gracias mi pobre abuelo que pasa de cáncer, muy obsesivo, muy manual. Una vez estábamos hablando y yo digo que quería rocklets, y él fue al kiosco y vio muchos tipos de rocklets, y me compró uno cada uno por si las dudas. Que no quedase algo de ese deseo que se escapase. ¿Vos querías rocklets? Tomá. Todas las opciones de rocklets. Yo claramente dije, ese no es. Otro rocklet. En su defensa, mi demanda estaba mal porque yo no quería rocklet, quería otra cosa. No sabía cómo se llamaba. Pero bueno, el obsesivo
bien... Quiere dejar menos margen de error ante esa El obsesivo demanda. quisiera poder borrar esta A. Quisiera poder borrar esta línea. Quisiera que la A fuese así, mayúscula, hermosa, toda cerrada. Y la realidad, una y otra vez, le marca que esto no se puede. ¿Por qué el obsesivo quiere marcar esta A como absoluta? Porque el obsesivo esconde más allá. Imagínense que el sujeto está acá, ¿sí? Limpiando un poco el gráfico. El sujeto está acá muy contento y está cubierto por el campo este del lenguaje, al cual a veces se comunica y se devuelve cosas que no son, pero el sujeto más o menos existe. Pero el obsesivo, más allá de ese campo del lenguaje, más allá de lo que la palabra puede imponer, esconde al objeto de su deseo, que es el objeto de su angustia, que es el objeto A. Que es decir, o sea, en el seminario 5, podría mandar una foto de lo que escribe en el pizarrón. Sí, puedo sacar la mesa. Sí, sí, porque lo estoy borrando y lo estoy escribiendo y en realidad es más para no perderme yo, más que otra cosa. La cuestión. En el seminario 5, que creo que es el que ustedes ven en Psicopato, Sí. Eh. El 3, el 5, sí, sí, sí. pero no mucho más, no mucho más avanzado. No. Bien. Dice que es el objeto de su deseo. Si ustedes avanzan en la lectura y encuentran en el seminario 10 los retazos del seminario 5, van a ver que lo que está hablando es el objeto A, que es el goce, que es eso de lo que nadie quiere hacerse cargo. Y es eso que en la psicosis aparece en todos lados, lamentablemente para el psicótico. El obsesivo lo marca más allá del campo del otro. Entonces, si este campo del otro está quebradizo, está con filtros a través del cual se escapa su deseo, el objeto A se le puede meter. O sea, si esto es una cadena como un poco más suelta, nada evita que esto pase. Entonces, intenta como decir como todo armado, todo precioso, que a esta altura, este objeto, lo que se define es la castración. Es decir, el sujeto intenta mantener más allá del campo del otro a la castración. Como decir, no existe. No hay parámetro en el cual la castración tenga lugar. La histérica, un poco más barbera, creo yo, pero la respeto mucho, dice, bueno, yo, sujeto, estoy castrada, algo deseo y no lo puedo cumplir, pero le dice a ese gran hombre que se enfrenta, y dice, vos también estás castrado. Entonces, ubica la castración en el otro. Como que dice, sí, yo deseo algo que vos no me podés dar, pero vos tampoco me lo podés dar a mí. Como que no soy el único que está mal en esta situación, y ubica esa castración en el campo del otro, por lo cual siempre apunta a este lugar en el cual el campo del otro no da abasto. Por eso la histérica siempre está buscando la quinta pata del gato. Porque buscarle la quinta pata del gato es demostrar una y otra vez que la ausencia de esa completitud está en la realidad, o sea, están en ese otro al cual ellas se están enfrentando. Esos son los dos deseos, básicamente. En la psicosis esto se da, pero no se lo van a preguntar. Esto se pone buenísimo. Porque en la psicosis el sujeto no está acá abajo, sino que está acá. Entonces, como no hay demanda que le sirva. Pero bueno. Hasta esto es la demanda del deseo. Hasta acá bien. Este punto específico, sí, más o menos. En la obsesión me cuesta un poquito. ¿Por qué? No sé si, es como que no sé si me queda muy claro esto del pequeño otro, como ahí, que tiene ese... Eso es la hazaña, ojo. ¿Eso es qué? La hazaña. Ah, claro. La pantomima, no es lo mismo. Claro. Eso es la pregunta. Es verdad, el que, claro. Que eso, ¿cuánto queda esto? 8 minutos. Sí, llegamos a hablar de la pantomima. Sí, por ahí esa parte me... Esto es cómo el sujeto se relaciona con su propia castración y cómo se intenta hacer algo con ese deseo siempre inabarcable. Que
bueno, la histérica intenta decir que la culpa la tiene el lenguaje mismo, básicamente, o ese sujeto que verifica el lenguaje, y el neurótico obsesivo es el que te dice, no, no, está todo bien, y de repente la casa está... Es el perrito que dice, it's fine, y está todo prendido fuego. Ese es un obsesivo de regla. Justamente por eso, porque el obsesivo intenta como jugar acá, ignorando eso, y la histérica intenta jugar acá arriba, ignorando que algo se logra. Las pantomimas es... a mí me gusta porque hay un autor muy contemporáneo que plantea que en el psicoanálisis es difícil preguntar, porque dice, preguntar es angustiar. Así como concepto. Y volviendo a Lacan, muchos años antes, Lacan lo que va a plantear que, volviendo a Freud, muchos años antes aún más, en 1926, en el capítulo de Iniciación de la Angustia, dice que lo fundamental de toda neurosis, lo que está en toda neurosis y lo que está en la base, es la angustia, como síntoma fundamental de la neurosis. Y Lacan, 30 años después de eso, dice que lo fundamental de toda neurosis es la pregunta. Y yo cuando leí la pregunta angustia dije, oh, 2 por 1. Porque Lacan va a plantear que en este hermoso gráfico, que yo creo que en algún punto, acá escribimos Lacan para todo. Sí. Esta línea es puntuada, que no es menor. Ese es el famoso grafo A, el grafo C, o lambda. Y entendí por qué se llama lambda. Ahora mirando el dibujo, porque se parece a esta letra. Híjole, mirando la que no estaba tan brillante. Bueno, cuestión. Acá lo que plantea Lacan es que este granotro le va a introducir al sujeto una pregunta. Una pregunta que lo castra en el sentido de que hay una afirmación que él no puede dar a. Esa pregunta en la histeria va a ser pasar por la sexualidad, el famoso quiere ser una mujer. Lacan mismo te diría un objeto, pero no es una cuestión de definirlo socialmente, porque ambas preguntas la sociedad las responde en algún punto u otro. O sea, vos desde una conciencia más o menos secundaria, diríamos, podés decir, bueno, ser mujer es esto, la muerte es esto, pero es una pregunta más de, básicamente, a mí por eso me gusta qué es ser mujer. Es más como, ¿qué es el placer? Sería, ¿qué es la sexualidad? ¿Cómo disfruta uno y cómo disfruto yo? Esa es como la crisis que tiene el sujeto histérico, que Lacan lo plantea en términos de la mujer, porque relaciona a la mujer al objeto de goce, que es básicamente, ¿qué es ser mujer? Es cómo me posiciono yo frente a esa posibilidad de goce, que es mucho menos machista que ser mujer. Y el obsesivo, un poco más radical en este punto, dice, estoy vivo o no. Arranca y dice, ¿qué me asegura a mí que mi existencia está validada en el campo del otro? Y estoy viendo el tiempo porque quedan muy pocos minutos. Estamos re bien de tiempo. Para no enfrentarse, lo que plantea Lacan es que lo que afecta a la neurosis no es necesariamente la respuesta que esa pregunta puede producir, sino la pregunta en sí misma. Lo que va a hacer el buen neurótico es actuar una respuesta. Es accionar o responder a través de eso, del acto de la puesta en escena, una respuesta. Un buen ejemplo sería pensar en alguien que, por ejemplo, quiere tener todo 10. Entonces, su forma de demostrarse que está vivo y que es alguien es decir, yo soy aquel que siempre aprueba. Que nadie le preguntó quién era. Nadie le preguntó si estaba vivo o no por eso. Pero él demuestra en su hazaña que él es quien logra eso. Y la pantomima aparece acá. La pantomima aparece acá, que acá es cuando Lacan, para mí, flaquea con el caso Dora, que plantea que la histeria, no sé, en el caso Dora me suena raro, pero plantea que la histeria lo que hace es una identificación viril. Sí.
En toda la histeria hay un hombre y hay una mujer, que la mujer aparece en esa cosa que es poética de qué es lo que tiene ella que encanta tanto. Esa mujer tiene que estar asociada por el sujeto, no es que tiene que estar casada o no, sino que el sujeto asocia a esa mujer o un hombre con el cual se identifica para decir, bueno, si yo estoy asociado a esta mujer, entiendo qué es lo que tiene de encantador. Señor K, señora K. El obsesivo, siempre rompiendo un poco más las pelotas, busca un otro con el cual competir y busca al mismo lenguaje con el cual competir. Es lo superlativo lo que aparece en la neurosis obsesiva como más llamativo. En este ejemplo, una profe mía decía, el obsesivo, si nosotros tenemos un esquiador que es obsesivo, que tiene a su mejor amigo, va a competir con él para demostrar que él es el que está vivo y él es el que puede ganar, pero además, para asegurarse de que él es el que está vivo, va a competir con ser el mejor esquiador de toda la historia. Va a intentar construirse no solamente esa imagen de yo soy mejor que vos, sino que yo soy mejor de todo aquel que pudo haber estado. Por eso estoy vivo. La historia como van así, qué sé yo. Está esta mujer, no sé qué tiene, bueno, más o menos. Pero eso es la pantomima, esa es la relación del sujeto con su propia pregunta y con lo que le viene del campo del otro. Que acá es donde aparece el otro pequeño. Escribí mal la conclusión, pero bueno, eso es totalmente indistinto. La llamada finaliza en menos de un minuto. Corto, hago mi gran intento de volver. Les dijiste que tienen que vamos a esperar 5 minutos para que se pueda grabar el siguiente. Ok, no les dije eso, yo no lo sabía. ¿Ya se cortó? ¿No? Ah, bueno, avísales que vamos a esperar 5 minutos para poder grabar el siguiente porque si no, no se puede grabar. Ok, igual supongo que lo escucharon o no. Pero bueno, si no, vamos a esperar 5 minutos para poder grabar lo siguiente. Excelente. Deberíamos ir 10. Esto es psicosis, o sea, ellos te escucharon a vos y lo dije yo mismo. Buenísimo. Y 10 seguimos. Las voces me dicen, chicos. Ahora volvemos.